Y entramos con un tema muy importante, del cual todos deben de estar alerta, diría yo, porque muchas veces pasan cosas como las que me pasó a mí, un esguince, y no creería que fuera tan traumático, por decirlo así. En este momento se encuentra con nosotros Marta Vázquez de Quirocorpo y está aquí para explicarnos qué significa. ¿Tú qué entendiste? La verdad, Marta está para indicarnos de qué se trata, pero realmente pues yo sí sabía, era para Sara, que pues, la verdad nunca había interactuado con ese tipo de palabras, ¿cierto? Pero yo sí sabía qué era realmente. Bueno, chicos, primero que todo quiero darles las gracias por la oportunidad. Hoy vamos a hablar, o sea, Quirocorpo hoy quiere hablar con todos los televidentes de un tema muy importante que es la reflexología podal. Es básicamente esa era la terminología que yo obviamente pues sí yo sé, cierto, todo lo que es respecto a eso, pero sí, explícale a Sara y a los televidentes realmente, sí. Sí, mira, la reflexología podal es una técnica terapéutica de terapias alternativas que básicamente trata cualquier tipo de trastorno en el pie. ¿Y por qué en el pie? Porque resulta que al pie llegan 7.200 terminaciones nerviosas aproximadamente. Entonces, por ejemplo, si tú tienes estreñimiento, yo te puedo tratar ese estreñimiento desde el pie. ¿Cómo? Tocando con un masaje en puntos concretos, en una dirección correcta, para lograr una estimulación que viajaría a vía nerviosa hasta el cerebro y allí se produce una respuesta. La respuesta puede ser, por ejemplo, que en el caso del estreñimiento, entonces mejore la movilidad del intestino, como en otros casos, por ejemplo, que disminuya el dolor, que mejoren algunas funciones orgánicas que están alteradas. Eso en términos generales con la reflexología, pero a nivel físico. Porque a nivel emocional el pie también nos cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, nos habla de la personalidad, de cosas que le han pasado, que le han afectado. Es decir, el que tengamos un lunar, un callo, no es casualidad. Todo tiene una razón de ser. O sea que el juanete que tiene Laura, pues Laura es una prima. El juanete que tiene, no, Sarita no, que el juanete que tiene una prima tiene que tener algo, va dentro de... Sí, mira, por ejemplo, en el caso del juanete, los juanetes se consideran que es un problema transgeneracional, es decir, que viene de familia. De familia, hay como algo, hereditario. Exacto, hereditario. Hay algo que en su familia no se sanó y se ha transmitido. Y la aparición del juanete realmente es como la invitación a que Laura trate de sanar esa información que vino a trabajar aquí. Y esas personas que de pronto tienen... se ha dicho, pues, o se dice que uno camina, tú me lo puedes ayudar a recordar, es supino cuando, ¿cierto? Supino, el prono. O sea, esos son que digamos caminan y entonces ponen, que el zapato suyo como es, tirado hacia adentro, tirado hacia afuera, ¿eso también tiene una explicación sobre eso? Pero no, eso ya sería más fisiológico. Muchísimas veces viene incluso por temas que incluso son desde el nacimiento, como también están muchísimo los malos hábitos de vida que tenemos, entonces las malas posturas, influyen muchísimas cosas y ahí ya tiene más que ver, no tanto con la reflexología podal, pero sí por ejemplo con otra de las terapias que manejamos en Quirocorpo, que sería ya con el masaje descontracturante o la osteopatía. Hablemos sobre los esguinces, que son muy comunes. ¿Cómo podemos tratar un esguince? Ya si de pronto lleva mucho tiempo. Bueno, si lleva mucho tiempo, lo ideal es, de todas maneras, no hay que amputar, pero sí hay que prestar mucha atención. Que Sara tiene uno hace como 5 años, ya estemos ahí ya de ahí para abajo. Pero sabes que eso le puede traer muchísimos problemas de salud, sobre todo a nivel de lumbar. Sí. Lumbar y cadera, porque cuando nos hacemos un esguince, la mayoría de las personas pensamos que el tobillo se movió, que se nos hinchó y se quedó el problema en el tobillo, ¿verdad? Pero realmente no es así. Cuando se produce el esguince, el mecanismo genera una descompensación en toda la cadena muscular, entonces se afecta desde el tobillo hasta la lumbar. Entonces, de hecho, un buen trabajo a nivel de esguinces sería trabajar toda la cadena muscular y recolocar esos huesos. Vamos a poner un contexto. Hoy en día a las mujeres se les recomienda mucho a partir de cierta edad que se toquen los senos, que se lo toquen, que de pronto encuentran una bolita, que para que se hagan el examen, que porque, sí, el cáncer de mama. Sabiendo que por ahí entran, como acabas de decir ahorita, ¿cierto? La parte que uno puede tener, digamos,
un aviso que tú digas, pila, si en el pie le aparece esto, ojo que puede sufrir de esto. Si el dedo gordo lo tiene muy hinchado, usted está estreñido totalmente. O sea, ¿qué podría ser que pueda representar, digamos, un peligro a la hora de que, porque digamos que ya es frecuente y que ya se sabe que si te aparece esto, es porque estás sufriendo de esto otro? A ver, con eso hay que tener mucho cuidado por una razón, porque no es lo mismo que tengas, por ejemplo, un lunar en el pie derecho a que lo tengas en el pie izquierdo. El pie derecho es más el emocional, por lo tanto nos hablaría de bloqueos más a nivel energético, mientras que en el pie izquierdo sería más como lo físico. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tienes un lunar, digamos lo que en estómago. Estómago es uno de los órganos que aparece en ambos pies, ¿sí? Porque no, por decir algo, en los pies el mapa del cuerpo es tal cual como tenemos nuestro cuerpo, es decir, no tenemos dos hígados, por lo tanto no puede aparecer en el derecho y en el izquierdo, solo en el derecho, que es donde está ubicado anatómicamente. Entonces, por ejemplo, en el caso del estómago, si tienes un lunar en la zona del estómago y está en el pie derecho, me cuenta que esa persona es la típica persona que cuando tiene problemas se come mucho la cabeza, da muchas vueltas, le afectan mucho las preocupaciones, ¿sí? Pero si está en el pie izquierdo ya nos puede hablar de una gastritis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso nos quiere decir que los problemas emocionales ya están llegando a la esfera física, ¿sí? Entonces puede generarnos o ser una de las causas de sus problemas digestivos. Entonces, muchas señales son interesantes, hay que saberlas leer. O sea, no es tan fácil como decir, como en el caso del juanete, por ejemplo, sí, que es más típico, que sí, es un problema transgeneracional, pero en la mayoría de órganos hay que saberlo leer porque si no, entonces la persona se asustaría y creería que puede estar muy enferma y no necesariamente. A veces estos signos, callos, lunares, líneas, lo que hacen es como ser una alerta. Es una manera de que nuestro cuerpo nos habla y nos dice, hey, tenga cuidado, trabaje esto porque si no se puede enfermar físicamente.